Hoy veremos cómo estos padres atacaron a los asesinos de sus hijos. Este es Jeffrey Clark, quien enfrenta cargos de asesinato en el condado de Macomb, Michigan, por un incidente ocurrido el 4 de julio del 2022. Jeffrey, de 33 años, mató a tiros a Robertson. Clark está acusado, entre otras cosas, de asesinato premeditado en primer grado. Supuestamente mató a Robertson a sangre fría, muy temprano el 4 de julio. En el tribunal, los fiscales trajeron a un testigo para relatar lo que sucedió, y este declaró que Jeffrey le había dicho que le mataría si contaba lo que había pasado. El testigo explicó con detalle cómo Robertson había suplicado por su vida, mientras que a Clark solo le preocupaba estar bajo vigilancia electrónica. También se mostró un video del tiroteo, y apenas unos segundos después de que se proyectara, estalló el caos en la sala. El hermano gemelo de la víctima no pudo soportar ver a Jeffrey, el asesino de su hermano, y se lanzó a golpearle. Al final, lograron sujetarlo y Jeffrey fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No es la primera vez que un ser querido, afligido, pierde el control en la corte. Un caso similar ocurrió con Jayen Forrest, de 30 años, quien estuvo en el tribunal por asesinato el 16 de septiembre del 2013. Jayen había agredido fatalmente a su abuelo antes de denunciar el crimen a la policía. Esa noche, un hombre de Louisville fue acusado de asesinato por matar a golpes a su padrastro en un apartamento en St. Denis. La persona que llamó al 911 dijo que estaba hablando por teléfono con la víctima y escuchó cómo lo agredían. Los agentes encontraron a un hombre en el apartamento, con múltiples heridas y signos de estrangulamiento. Según un informe de arresto, el hijastro de la víctima, Jayen Forrest, aún estaba en el apartamento y fue arrestado por un cargo de asesinato y violencia doméstica. Durante su audiencia de fianza, la sala estaba llena de familiares que interrumpían constantemente al juez IET de la guardia, lo que provocó una advertencia. Todo el mundo es bienvenido a sentarse aquí y escuchar. No voy a permitir ningún arrebato, discusión o conversación entre los presentes en la sala. Espero que todos se comporten apropiadamente. Los asistentes fingieron estar tranquilos hasta que el detective Williams comenzó su testimonio. El detective Barnes participó en la investigación de un homicidio que ocurrió el 18 de septiembre del 2023 en el 4523 de Broadleaf Drive. Luego se pusieron en contacto con un administrador de la propiedad para solicitar ayuda con el mantenimiento. El juez intentó calmar las cosas una vez más. Por favor, no permitan que eso vuelva a suceder. Sin embargo, una mujer en particular no estaba dispuesta a escuchar. Señora, ¿deberíamos despejar la sala?, preguntó el juez. Sí, no, lo siento, señor, no puedo. Mi hija, mi papá. La mujer fue rápidamente expulsada del tribunal. Sin embargo, la tensión fue en aumento. Salgan, váyanse. Los amo, pero salgan. Voy a mantener la paz, ordenó el juez, quien tuvo que tomar una decisión rápida. Sé que es difícil, pero salgan o voy a declararlos a todos en desacato. Vayan, voy a despejar la sala. Todos salgan por un segundo, quiero que los abogados se acerquen. Todos están excusados en este momento. Fuera del tribunal, la pelea continuó, lo que provocó la intervención de los agentes. A pesar del incidente, la audiencia continuó en una fecha posterior. Finalmente, Jayen fue detenido con una fianza de $250,000. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, otro convicto superó la exhibición salvaje de la familia de Jayen en la sala del tribunal. Eric Mueller, acusado de asalto y asesinato, se presentó en el tribunal el 29 de julio del 2015. Eric agredió a Lee Antoine y apuñaló fatalmente a su sobrina, Taisha Mueller. Lee, que estaba en el tribunal por un delito no relacionado, fue llamado como testigo, pero tenía otros planes. Para estabilizar la situación, finalmente fue sentenciado a 11 meses y 29 días. Eric fue condenado a 6 años de prisión después de que el cargo de asesinato se redujera a homicidio involuntario. Comparemos el impactante ataque a Eric con el asombroso asalto a un hombre de 33 años llamado Sarius Platt, quien enfrenta cargos por asesinar a su esposa embarazada de 26 años en Georgia. En el tribunal, Gerald Carter, el hermano de la víctima, no perdió tiempo en expresar sus sentimientos gritando: ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Afortunadamente, los agentes sacaron a Sarius del peligro, aunque el hermano estaba siendo inmovilizado. Continuó gritando entre lágrimas:
Yo estoy sobre tu espalda ahora mismo. No lo hagas. No lo hagas. Finalmente, Sarius fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Sin embargo, ¿podría considerarse el ataque a Ryan Burge como un ejemplo de un tribunal aún más caótico? Ryan estaba en el tribunal por asesinar a Hartley Anderson, la hija de 5 años de su novia. La policía lo acusó de asesinarla mientras la madre, Natasha, estaba en el trabajo. Llegó a casa, encontró a la niña inconsciente y llamó al 911. Cuando llegaron los paramédicos y la policía, la encontraron con graves lesiones por traumatismo cráneoencefálico. Burge inicialmente les dijo que la niña se había lastimado durante un berrinche, pero sus heridas eran tan graves que murió en el hospital. Justo cuando Burge entraba al tribunal para el proceso, los miembros de la familia de Hartley se emocionaron. El padre de Hartley, Peter Anderson, no pudo soportarlo más y fue inmovilizado y retirado del tribunal. La situación fue tan intensa y emotiva que la madre de Hartley colapsó. Al final, Ryan fue sentenciado a 40 años de prisión. Aunque estaba claro que Peter Anderson no estaba contento con Ryan, su reacción fue similar a la del caso de Vashon Flowers, quien enfrenta cargos por asesinato en Michigan por un incidente ocurrido el 19 de mayo del 2019. Vashon mató a tiros a su esposa, Jamie Thomas. Durante la audiencia en el tribunal, el hijo de Jamie, London Thomas, quiso hacerle saber a Vashon cómo se sentía. Afortunadamente, la policía intervino a tiempo. London se acercó poco a poco y se necesitó cada gramo de fuerza de los agentes para seguir deteniéndolo, y fue una lucha intensa. Finalmente, Vashon fue sentenciado a cadena perpetua. La ira de London Thomas hacia el asesino de su madre nos recuerda la respuesta sorprendentemente similar de José Santiago, de 32 años, quien enfrenta cargos por asesinar a su novia, Jessica Roas. José apuñaló y mató a Jessica horas después de que ella celebraba su cumpleaños número 25. Inmediatamente cuando José ingresó al tribunal, la familia de Jessica hizo su movimiento. Aunque la policía estuvo presente para calmar la situación, al final José fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El comportamiento de la familia de Jessica fue impactante, pero no se compara con el caos total causado por las acciones de Deshaun Brown, quien enfrenta cargos por doble homicidio en Ohio en diciembre del 2020. Deshaun apuñaló fatalmente a Natasha Latimore y a su hijo Nilo Latimore. Brown y Natasha esperaban un bebé a principios de año, pero ella sufrió un aborto espontáneo. Él creyó que ella había matado al bebé y decidió vengarse. Según los registros telefónicos, Brown ordenó una bolsa para cadáveres en eBay un día antes del asesinato. Un guardia de seguridad encontró a Natasha muerta dentro de la bolsa cerca del puente Purple People. Tras apuñalarla, Deshaun arrojó al niño de 3 años al río en Ohio, aunque el cuerpo de Nilo nunca fue encontrado. Deshaun fue acusado en el tribunal. Durante la audiencia, el padre de Natasha se acercó a Deshaun para intentar conversar un poco. La policía lo derribó de inmediato. A pesar de estar esposado y sujeto, todavía hizo movimientos. «¿Qué te pasa? Relájate», le dijeron. El caso de Deshaun aún está en curso. El padre de Natasha no estuvo solo en sus acciones en la sala del tribunal. Por otro lado, no olvidemos el infame incidente que involucró a Frank Dillon Jr., quien enfrenta cargos de asesinato en 2023. Frank Dillon Jr. disparó a su exnovia Diamond después de que ella rompiera con él. Unos días después fue arrestado. Ahora, en la corte, la afligida madre de Diamond se dirigió al hombre que se llevó a su hija. Justo cuando piensas que Frank no puede hundirse más bajo, su comportamiento en la sala del tribunal te deja atónito. La mujer dudaba en tomar medidas, pero la situación se intensificó rápidamente. Después de algunas luchas, los agentes restauraron el orden en la sala del tribunal y Frank fue sentenciado a 45 años de prisión. Quitar la vida a 2 personas es bastante devastador, pero para James Henderson, 2 asesinatos simplemente no fueron suficientes. Siéntate allí, entiende lo que hiciste, nos quitaste a alguien, el corazón de nuestra familia, se oyó decir en la sala del tribunal. En noviembre del 2014, James mató a tiros a 5 personas, entre ellas una mujer embarazada. El pasado noviembre, un hombre armado disparó y mató a otras 3 personas dentro de una casa, 2 hombres y una niña de 17 años. Minutos después, la madre de la niña, Sharita Johnson, y su hijo por nacer fueron asesinados. Por favor, ayúdennos a encontrar a la persona que hizo esto. Por favor,
Ninguno de ellos lo merecía, clamaba la familia. Ahora, en el tribunal, el fiscal detalló su delito. El acusado estipuló y aceptó la veracidad y exactitud de las siguientes declaraciones. En primer lugar, que actuó solo y causó estas muertes en los cargos de 1 al 5 y las lesiones en los cargos 6 y 7. A los seres queridos de las víctimas también se les permitió decirle al tribunal cómo les afectaron las acciones de James. El hermano de la mujer embarazada asesinada fue el primero en subir al estrado. Mi hermana te abrió la puerta, te cuidó. Te reconozco, pero sé que no tenemos hermana, ni madre, ni nadie, por nada. Se ha vuelto loco contigo por nada. No querían molestarte, no estaba satisfecho, te dieron todo lo que tenían. Detalló cómo extraña a su hermana, pero de repente no pudo soportarlo. Por suerte, los oficiales intervinieron. Sin embargo, la conmoción se extendió a otro miembro de la familia. No me agarres así, no les hagas nada. Él se ríe. Haz que sea él quien me agarre, eso está mal. Después de que la corte se calmó, un familiar de otra de las víctimas subió al estrado. La dejaste traumatizada hasta el punto de que tiene que ver a un consejero al menos una vez a la semana. A mitad de su declaración se volvió hacia James y le habló directamente. Y a ti personalmente quiero decirte que si quieres sonreír, adelante, sonríe, porque eso no va a cambiar nada. No, ya veo. Realmente pensé que venías aquí arrepentido porque llevabas un sombrero. Normalmente veo a los musulmanes con eso, pero lo que acabas de hacer contradice toda la imagen. Pensé que venías aquí sintiéndote arrepentido, pero obviamente estás sonriendo. No pruebas que otros miembros de la familia también tuvieron algunas palabras para James. Estás ahí sentado, sonriendo y sonriendo, como si te hiciera gracia haber matado a mi hija. ¿Cómo puedes sentarte allí y ponerte ese sombrero? ¿Cómo puedes sentarte allí y reírte después de haber matado a 5 personas? Finalmente, James se dirigió al tribunal a través de su abogado. Juez, permítame primero ofrecer mis condolencias a la familia. Entendemos que no hay palabras que puedan traer consuelo a estas familias, pero al menos les debía su aceptación de responsabilidad y su remordimiento. Sin embargo, antes de que pudiera ser sentenciado, el juez tuvo unas palabras para él. Su experiencia es inimaginable para todos, excepto para una pequeña fracción de personas que han sufrido una pérdida de una manera terrible que nunca debería suceder en una sociedad civilizada. Yo y todos los demás en esta sala no podemos pretender saber la profundidad de su dolor. Todo lo que puedo decir es que tienen mi simpatía. Espero que hoy vuelvan al camino hacia una vida tan normal como sea posible. Ahora, James conocerá su destino. El señor Henderson sigue cumpliendo su condena en prisión. Si te ha gustado el video, te invito a ver el video que te está apareciendo en la pantalla. Adiós.